Hoy vamos a ver lo peor que ha hecho cada Pokémon legendario. Y tenemos que empezar con los legendarios, que son realmente buenos chicos, que no tienen hechos particularmente terribles a su nombre. Estos actos son esencialmente inofensivos. Y comenzamos con Cosmoem, cuya peor acción es desconcertar a las personas con su distribución de altura y peso. En resumen, es un capullo, así que realmente no puede hacer mucho. Pero si hay algo que siempre nos desconcertará de él es su distribución de altura y peso. Es uno de los Pokémon más pequeños con una altura de 4 pulgadas, pero también el Pokémon más pesado que existe con 2204.4 libras. ¿Cómo puede existir esto en el nombre de Arceus? Supongo que habrá que atribuirlo a la lógica de Pokémon. A continuación está Feoni, cuyo peor defecto es ser decepcionante. Cuando descubrieron que Manaphy puede reproducirse, muchos se emocionaron creyendo que podrían crear una cantidad infinita. Pero no. Solo obtuvimos esta cosa que es más o menos un Pokémon normal, con estadísticas base mediocres de 80 en todo, y una piscina de movimientos muy superficial. Incluso sus entradas en la Pokédex son mediocres, reflejando en su mayoría las de Manaphy. Y eso nos lleva a Raikou y Suicune, por ser las legendarias errantes original gángster molestas. Sentai también encaja aquí, pero tiene su propia entrada más adelante. La edición 2 introdujo el concepto de legendarios errantes, donde estos tipos pueden aparecer en cualquier momento, atacarlos o intentar atraparlos, pero huyen inmediatamente después. Esto seguramente frustró a muchos jugadores nuevos que desconocían qué hacer. Y lo peor que hizo Latias fue confundirnos. En la quinta película, Pokémon Heroes, Ash y sus amigos conocen a Bianca, una chica que es mejor amiga de Latias y Latios, siendo la primera con la tendencia a transformarse en ella. Esto es lo suficientemente inocente, pero al final de la película, uno u otro se acerca a Ash y le da un beso en la mejilla. 2 décadas después, esta escena aún confunde a muchos. ¿Era esta Bianca o Latias transformada en ella? Latias estaba encantada con Ash durante toda la película, a pesar de que ella no dijo una palabra. Debe ser Latias, ¿no? En comparación con Shaman, cuya peor acción fue simplemente ser molesto. En la 11ª película, Giratina y el Guerrero del Cielo, Shaman fue una de las principales estrellas y decir que tenía un ego gigantesco sería un gran eufemismo. Fue llevado al centro Pokémon después de inhalar todo el humo de la estufa de Ash y compañía y proclamó que le deben un gran agradecimiento por hacerlo. Como dijo Ash, recuerda, nosotros te llevamos al centro Pokémon. Y aparte de su ego, también fue un patán con Ash en general. Cuando la pandilla huye de Giratina, Shaman se sube al sombrero de Ash. Cuando Ash pregunta por qué, dice que lo hace para que puedan ser comidos juntos. Pero hablemos de Meltan, cuya peor acción es comerse la insignia cantoniana de Ash. En el episodio del anime, apuntando al piso superior, Ash vence a Ryuki y obtiene la insignia cantoniana. Al final del episodio, su Meltan se apodera de la insignia y se la come. No solo se comió algo que Ash ganó justamente, sino que por lo que sabemos es algo que Ash no puede reemplazar. Quiero decir, vamos amigo, esas no son fáciles de conseguir. Ahora, la peor acción de Victini fue robar macarons. En las películas dobles de negro y blanco, Victini robó los macarons que Solan había preparado para la pandilla, mientras Ash estaba en el proceso de comerlos. Al ser invisible, le hizo cuestionarse sobre lo que ocurría. Sin embargo, estoy seguro de que Victini no pretendía causar daño. Ahora, la peor acción de Zacian y Zamazenta fue convertirse en estatuas. Estos dos son algunos de los legendarios más heroicos que existen, por lo que apenas tienen malas acciones a sus nombres. Pero si hubiera algo cercano a ser malo que hayan hecho alguna vez, diríamos que es convertirse en estatuas. ¿Qué pasaría si ocurriera otro día más oscuro y no hubiera un entrenador lo suficientemente fuerte para despertar a los Pokémon? No es exactamente conveniente volver a dormir después de literalmente salvar a todo Galar y posiblemente al mundo. Y para cerrar esta categoría, tenemos a Mew, cuya peor acción es indirectamente llevar a la creación de Mewtwo. Mew es la personificación de la inocencia y es amable y juguetón con todos y todo lo que conoce. Sin embargo, como todos sabemos, Mewtwo fue creado utilizando parte del ácido desoxirribonucleico de Mew y se desató el caos a pesar de que Mew fue la causa de todo ello. No fue su elección, así que no podemos culpar a Mew, pero vamos, eso es lo más cercano a una mala acción que podríamos atribuirle a esta pequeña bola rosa de pura inocencia. En la siguiente categoría, hablaremos de leyendas a las que no pudimos encontrar nada malo que hayan hecho, por lo que especularemos un poco. Estas son las acciones teóricas, y primero tenemos a Cresselia,
cuya peor acción podría ser hacer que las personas dependan demasiado de sus poderes. Según la Pokédex, quienes duermen con la pluma de Cresselia tendrán buenos sueños garantizados. ¿Podría ser perjudicial para ella repartir sus plumas indiscriminadamente? Las pesadillas no son divertidas, así que sería comprensible que las personas quisieran una de esas preciosas plumas todas las noches. ¿Podría ser que su sueño sea tan bueno que se vuelvan dependientes de las plumas? No lo sé, tal vez. A continuación, la peor acción de Landorus podría ser hacer que los cultivos crezcan demasiado grandes. Varias entradas de Pokédex indican cómo Landorus aporta nutrientes al suelo, en las tierras que visita, y que dichos nutrientes de su cola hacen que los cultivos crezcan a gran tamaño. Pero ¿qué pasa si hace que estos cultivos sean demasiado grandes? Los cultivos que son demasiado grandes a menudo pueden llevar a un crecimiento atrofiado y a otras plantas en competencia por recursos, y un mayor potencial de enfermedad, o incluso pueden aplastar tu casa. Ahora hablemos de Articuno, Zapdos y Moltres. La peor acción de los pájaros legendarios es causar un clima mortal. Estos pájaros son conocidos por sus aspectos elementales y su poder para causar tormentas relacionadas con sus respectivos elementos. Articuno causa que caiga nieve cuando aletea sus alas. Zapdos causa tormentas eléctricas cuando aletea sus alas. Y Moltres esparce brasas cuando aletea sus alas. Todo esto es un comportamiento natural cotidiano para estos chicos. No quieren causar ningún daño, pero suficiente de esto podría provocar algunas catástrofes bastante masivas, e incluso resultar en bajas masivas. Y en esa nota, hablemos de Jirachi, cuya peor acción es que puede que no esté despierto para ayudar a detener un desastre. Según la Pokédex, Jirachi despierta una semana cada 1000 años y puede conceder cualquier deseo. ¿Y si estuviera a punto de ocurrir una catástrofe y necesitáramos a Jirachi para detenerla, pero aún estuviera dormido? Como por ejemplo, un meteorito gigante, una hambruna masiva o una pandemia, y por alguna razón, las criaturas legendarias que normalmente estarían allí para detener esas situaciones no se encontraran. Entonces todos estaríamos en problemas. Y para terminar, tenemos muchas criaturas legendarias cuyo peor comportamiento podría ser destructivo. Si no se controlan o caen en las manos equivocadas, estos Pokémon podrían causar mucho daño. Tienes a Melmetal con sus poderosos golpes, a Volcanion con sus cañones de vapor, los fuertes ataques de agua de Manaphy, el corazón de alma de Majorna, las tormentas de diamantes de Diancie y las melodías de Meloetta que pueden hacer que sus objetivos se sientan felices o tristes. Regieleki y Regidrago tienen su fuerte electricidad y energía de dragón. Kubfu tiene su capacidad para evolucionar en un Pokémon que puede aplastar a los oponentes, y Marshadow tiene su habilidad para copiar cualquier movimiento y poder del oponente. Y finalmente, Buochen puede drenar la vida de la vegetación, Chempao puede controlar 100 toneladas de nieve, Tinglu puede causar fisuras y Chiyou tiene sus fuertes llamas. Nuestra próxima categoría es para legendarios que han hecho cosas que pueden ser o no moralmente cuestionables. Pero de cualquier manera, entendemos por qué lo hicieron. Estas son las acciones comprensibles, y comenzaremos con Latios, cuya peor acción fue ¿sacrificarse? En Pokémon Heroes, Latios se sacrifica para salvar a la ciudad de Altmer de la destrucción. Así que supongo que técnicamente matarse fue lo peor que hizo, pero fue un acto noble completamente sacrificial. Quizás Latios es demasiado puro para esta lista. Keldeo será el siguiente por desobedecer a sus mentores. En la película Kyurem vs. la Espada de la Justicia, Keldeo desea luchar contra Kyurem, pero sus 3 mentores, las Espadas de la Justicia, le dicen que no está preparado. Mientras ellos duermen, Keldeo desafía imprudentemente a Kyurem, quien le rompe el cuerno y congela a sus mentores. Aunque las acciones del niño fueron imprudentes, requirieron valentía y no tenía malas intenciones. Y ahora llegamos a Glastrier, cuya peor acción fue tomar todo lo que quiere por la fuerza. Debido a la limitada información sobre Glastrier en la Pokédex, no sabemos mucho sobre este Pokémon, pero su naturaleza parece ser la base de estas entradas. Aún así, es bastante brutal. De manera similar, Cerude hace que otros Pokémon le teman. Al igual que con el caso de Glastrier, no hay mucha información sobre Cerude, y esto parece ser algo natural que hace. Míralo, es un tipo bastante intimidante. No quisiera cruzarme en su camino, especialmente si viajan en grupo, como suelen hacerlo. A continuación están Cobalion, Terrakion y Virizion, cuya peor acción potencial fue luchar contra los humanos para proteger a los Pokémon. Según la leyenda de Unova, una guerra entre 2 facciones llevó a la quema de un bosque atrapando a los Pokémon dentro, y estos 3 lucharon contra los humanos para salvar y proteger a los Pokémon.
En el gran esquema de las cosas, esto fue un acto noble, pero lo clasificaremos aquí porque no sabemos cuán desordenadas o sangrientas se pusieron realmente las cosas. Y finalmente llegamos a nuestro tercer miembro de las bestias legendarias, Entei, cuya peor acción fue capturar a la mamá de Ash en la tercera película, El hechizo de los desconocidos. Un Entei ilusorio es invocado por lo desconocido para ser la figura paterna de Molly. Cuando Molly le dice a Entei que quiere una mamá, este le concede su deseo capturando a la mamá de Ash y hipnotizándola para que piense que es la mamá de Molly. Esto puede haber causado eventualmente un montón de caos, por decirlo menos. Pero en defensa de Entei, estaba haciendo todo lo posible para hacer realidad los deseos de una pobre niña en un momento en que no tenía a sus padres cerca. A continuación está Aurora, cuya peor acción fue ser hostil hacia las personas. En la película El poder de nosotros, se revela que años atrás, un incendio forestal provocado por humanos atrapó a muchos Pokémon, pero Aurora los rescató de las llamas. Debido a esto, se volvió cada vez más hostil hacia las personas debido a este maltrato del medio ambiente, pero tenemos que decir que entendemos completamente de dónde viene. Ahora llegamos a Regirock, Regise y Registeel, cuya peor acción fue atacar a Ash y sus amigos. En la octava película, Lucario y el misterio de Mew, los Regis sirvieron como los guardianes del árbol del comienzo. Y también es donde escuchamos por primera vez sus gritos, que son tan legendarios como ellos mismos. Los Regis persiguieron y atacaron a Ash y compañía, junto con el equipo Rocket, y también causaron que los anticuerpos del árbol absorbieran a Ash y Kid. Pero por suerte, ambos regresaron con la ayuda de Mew. Al final, los Regis simplemente hacían su trabajo de defender el árbol, y veían a los desconocidos como intrusos. Ahora tenemos que hablar de Darkrai por causar pesadillas interminables. Como dijimos en la entrada de Cresselia, las pesadillas no son divertidas. Entonces, para que un Pokémon venga y las cause, pensarías que son problemas. Entonces, ¿por qué llamamos a esto un acto comprensible? Porque según la Pokédex, Darkrai nunca tiene la intención de causar daño cuando crea estas pesadillas, y de hecho lo hace como un mecanismo de defensa. Por lo tanto, no podemos culpar a Darkrai por tratar de protegerse, y lo llamaríamos más incomprendido que malvado. Continuando, la peor acción de Anamaris fue castigar a quienes irrespetan cualquier forma de vida. Según la Pokédex, Anamaris bajará de las nubes para castigar con ira implacable a quienes falten al respeto. Debido a la información limitada, no sabemos exactamente en qué consisten estos castigos, pero si es lo que se necesita para hacer la vida de ese tipo de individuos un infierno, agarraremos nuestras palomitas y nos sentaremos. Y ahora tenemos que continuar con Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini, cuya peor acción fue dañar a aquellos que intentaron perturbarlos. Las deidades guardianas de Alola suelen ser protectoras benevolentes, pero si las perturbas, se volverán agresivas. La Pokédex describe cómo Koko ataca cuando está de mal humor. Lele usa sus escamas para destruir, Bulu tiene la fuerza para aplastar todo, y Fini provoca terribles calamidades a quienes se le acercan. En general, esto es solo un caso de Pokémon defendiéndose, y si los molestas vas a pasar un mal rato. Ogerpon es conocido por su peor hazaña, asesinar a los 3 leales. Después de que Okidogi, Munkidori y Feasantipedi robaron las máscaras de Ogerpon y su compañero, los encontró en Kitakami y los mató con su porra. Ahora, aunque Ogerpon cometió un asesinato, entendemos que solo estaba tratando de recuperar sus máscaras y proteger a su compañero. Ahora pasemos a 2 Pokémon aparentemente no relacionados, Rayquaza y Deoxys, cuya peor acción fue causar destrucción en la ciudad La Ruse. El prólogo de la 7ª película, Destiny Deoxys, muestra a Deoxys aterrizando en la Tierra y una batalla que se produce entre él y Rayquaza, ya que este último lo ve como una invasión de su territorio. Más tarde, Deoxys y su oponente se reencuentran y Deoxys protege la ciudad Laro con un campo de fuerza. Sin embargo, Rayquaza finalmente rompe mientras tiene a Deoxys en su poder, creando un gran cráter en el suelo. Los 2 Deoxys continúan batallando, dañando un edificio y haciendo que los robots de seguridad enloquezcan. Pero todo acaba con Rayquaza volando de vuelta a casa. Aunque los 2 casi causaron daños irreversibles a la ciudad, al final del día, Deoxys solo estaba tratando de protegerse a sí mismo y a los habitantes de la ciudad, y Rayquaza estaba tratando de proteger su territorio. Y en una nota similar, la peor acción de Dialga y Palkia fue causar múltiples disturbios. Desde la 10ª hasta la 12ª película, Dialga y Palkia participaron en una gran batalla muy acalorada. En el ascenso de Darkrai, se encuentran por primera vez y da inicio su conflicto. En un momento, Palkia transporta a Alamos Town a su dimensión en un intento de esconderse de Dialga. Pero cuando este último surge, los alrededores de la ciudad empiezan a desaparecer.
En Giratina y el Guerrero Celestial se revela que el mundo inverso, hogar de Giratina, quedó envuelto en oscuras nubes venenosas como resultado de su batalla. ¿Qué hace que estos actos sean comprensibles? Bueno, en Arceus y la Joya de la Vida se revela que la razón por la que lucharon en primer lugar fue porque sus dimensiones se intersectaron y ambos pensaron que estaban invadiendo el territorio del otro. Pero hablemos de Yuxi, Mesprit y Azelf, cuya peor acción es incapacitar gravemente a las personas. Como es sabido, Yuxi, Mesprit y Azelf otorgaron a todos los seres en el mundo Pokémon conocimiento, emoción y voluntad, respectivamente. Pero si alguien los perturbara, estas habilidades serían completamente arrebatadas a esa persona. Uxie puede quitarles sus recuerdos, Mesprit los despojará de sus emociones, y Azelf los liberará de toda la voluntad que les otorgó. Este es un caso similar a los Tapus, ya que simplemente se están defendiendo, pero tuvimos que clasificarlos más bajo porque causan un daño mayor. Y terminando esta categoría está Arceus, cuya peor acción fue casi destruir a la humanidad. En Arceus y la Joya de la Vida, Arceus desciende y comienza a destruir a la humanidad como venganza por no haberle devuelto su Joya de la Vida. Comienza desatando su furia en Machina Town, y cuando le ofrecen la joya, resulta ser una falsificación que lo enfurece aún más. Naturalmente, las cosas terminan bien al final, porque ¿por qué Pokémon querría retratar al dios de la franquicia como un mal tipo? Y para ser honesto, si alguien se negara a devolverme una parte de mi cuerpo tras habérsela prestado, también estaría muy enojado. Y con eso, llegamos a los legendarios que han hecho cosas que son cuestionables pero no abiertamente malvadas. Estas son las acciones moralmente grises. Entre los pocos Pokémon por revisar, el primero es Calyrex, cuya peor acción es poseer a las personas. Calyrex es bien conocido por haber gobernado todo Galar y por traer cosechas abundantes. Sin embargo, también se sabe que toma el control de las personas para hablar el idioma humano a través de la telepatía. Aunque no es bueno controlar la libertad de una persona, Calyrex solo lo hace cuando está debilitado, lo que crea una situación moralmente ambigua. A continuación está Tarapagos, cuya peor acción fue invocar a los Pokémon Paradoja. Ahora, Tarapagos en sí no es para nada un mal Pokémon, siendo responsable del fenómeno terrestre. Si hay algo malo que ha hecho, es que trajo a los Pokémon Paradoja a nuestro punto en el tiempo, desde otros puntos en el tiempo, e incluso desde algunas líneas de tiempo alternativas. Estos Pokémon de aspecto primitivo y futurista probablemente puedan causar un gran daño a su nuevo hogar, debido a la falta de familiaridad con su entorno. Me refiero a Corydon y Moridon. Lograron hacer algo especialmente desagradable que exploraremos más adelante. De manera similar, Hoopa posee poderes para invocar cualquier cosa. Y por cualquier cosa, nos referimos a cualquier cosa. Con sus anillos puede invocar desde riquezas como oro y plata hasta sus compañeros Pokémon legendarios, lo que lo sitúa en un área gris, ya que traer a un Pokémon legendario podría causar una potencial destrucción. No planeábamos ponernos muy filosóficos, pero lo haremos mientras hablamos de Xerneas, cuya peor acción es compartir la vida eterna. La ética de esto es bastante complicada, realmente solo depende de la persona. Vivir para siempre podría parecer bueno, ya que permitiría ver la evolución de la humanidad, formar lazos y encontrar soluciones a largo plazo a los problemas. Sin embargo, también está el argumento en contra, como el proceso de envejecimiento siempre siendo una carga, viendo a todos los que amas morir eventualmente, y lentamente tener que ver cómo el mundo se desmorona justo frente a ti. En consecuencia, el acto de Xerneas puede considerarse bueno o malo según la perspectiva. Es un asunto muy ambiguo. Y terminando esta sección tenemos a Solgaleo y Lunala, cuya peor acción es ser capaces de abrir ultra agujeros de gusano. Abrir ultra agujeros de gusano puede llevar a cosas geniales como entrar al espacio ultra y encontrar ultra bestias. En manos equivocadas puede causar muchos problemas. Permitir que las ultra bestias causen estragos en el mundo o visitar realidades diferentes podría generar situaciones peligrosas y amenazantes para la vida, lo cual exploraremos más adelante. Ahora, esta próxima categoría es para los legendarios que han hecho cosas malas y están al borde del mal. Estas son las malas acciones, y comenzamos con Urshifu, cuya peor acción es su comportamiento cuando está enfurecido. Según el sitio web oficial de Sword and Shield, el Shifu, de un solo golpe en particular, atacará sin piedad a un oponente hasta que esté completamente aplastado. Derrotar a un oponente es una cosa, pero llegar a extremos tan extremos es otra. Y ahora finalmente llegamos a Kyogre y Groudon, cuya peor acción es hacer que el clima sea inestable. Siempre que Kyogre y Groudon chocan, el clima siempre se vuelve inestable, cambiando constantemente entre la luz solar intensa y las fuertes lluvias.
y los dos siempre necesitan ser separados por Rayquaza, básicamente como un padre diciéndole a sus hijos que dejen de pelear. Aunque esto no es una maldad per se, el clima inestable puede causar daño al medio ambiente y potencialmente ser muy peligroso para las personas y otros Pokémon. Ahora llegamos a Tornadus y Thundurus por causar destrucción y tormentas. Desde el inicio de los tiempos, Tornadus y Thundurus han tenido innumerables conflictos violentos entre sí cada vez que se cruzan. Luchando o no, los dos pueden causar un daño inmenso con sus habilidades, con Tornadus capaz de convocar tormentas de viento que pueden arrasar casas, y Thundurus capaz de crear incendios forestales con los rayos que dispara. Esto es algo similar a Kyogre y Groudon, pero lo que hace a estos chicos un poco peores es lo que sabemos del Pokédex. Parecen crear destrucción deliberadamente, lo cual realmente no es el caso con Kyogre y Groudon. Y para terminar con esta breve categoría, tenemos a Necrozma, cuya peor acción es absorber y drenar la luz. Necrozma es notorio por robar luz de lugares y Pokémon. Los dos mayores ejemplos de robo de luz a los Pokémon es cuando básicamente toma como rehenes a Solgaleo y Lunala y se transforma en su forma Duskmane con el primero y en la forma Downwing con el segundo. La única razón por la que no consideramos esta acción como absolutamente malvada es porque Necrozma hace esto debido a que está en constante dolor, sufriendo por toda la luz que perdió después de ser herido en el pasado distante por los antepasados del Escuadrón Ultra Recon. Bien. Ahora nuestra próxima categoría es para los Pokémon legendarios que han realizado actos malos e incluso absolutamente malvados cuando están bajo el control de malos actores o cualquier otra cosa más allá de su propio control. Estas son las malas acciones bajo la influencia. Y los primeros de estos son tipo Null y Silvally, cuya peor acción fue volverse locos. Tipo Null fue inicialmente creado por la Fundación Aether para crear un Pokémon que sería el arma definitiva para usar contra las ultrabestias. Se crearon 3 bajo el nombre de tipo Full, y se volvieron locos después de rechazar el sistema RKS. Para detenerlos, se les dio cascos y se les renombró a lo que los conocemos ahora. Cuando se une con un entrenador de buen corazón, Type Null evolucionará a Type Full, o como lo conocemos, Silvally. Aunque desconocemos los detalles, no podemos culpar a estos chicos por enloquecer. Ser creado por el hombre y pasar por numerosos experimentos no puede ser la mejor sensación del mundo. A continuación están Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, cuya peor acción fue robar las máscaras de Ogerpon. Anteriormente, 3 Pokémon mediocres, Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, quedaron bajo el control de Pecharunt en su búsqueda de un grupo particular de máscaras. Encontraron a un hombre y a Ogerpon con las máscaras en su posesión. Robaron todas excepto una. Después, Ogerpon halló al trío, los asesinó y dejó a Pecharunt desmayado. Aunque estos eventos no se realizaron por su propia voluntad, el impacto que dejaron en Kitakami se sintió durante años y exploraremos esto más adelante. Pero ahora tenemos que hablar sobre Lugia por sus acciones como Lugia Sombra. En Gale of Darkness, Cypher capturó a Lugia y lo obligó a convertirse en el último Pokémon Sombra impervio a la purificación. En esta forma, atacó al SS Libra, un crucero con toneladas de Pokémon a bordo, y lo dejó caer en el desierto. Sin embargo, después de que el jugador lo atrapa durante su batalla con Greevil, encuentran cómo purificarlo. Y de manera similar, tenemos que hablar de Ho-Oh por sus acciones bajo la influencia del hombre enmascarado. En el arco de oro, plata y cristal del manga de aventuras Pokémon, fue capturado por el hombre enmascarado que lo hizo desatar un alboroto en la meseta Añil y luchar contra las bestias legendarias. Luego luchó contra los pájaros legendarios y finalmente fue liberado junto con Lugia y la ayuda de los Pokémon en el centro Pokémon de Azalea y sus entrenadores. Así que sí, otro final feliz. Ahora llegamos a Cosmog, cuya peor acción fue abrir ultra agujeros de gusano. Aunque la entrada de Solgaleo y Lunala es similar, vemos las implicaciones de su acción en su pre-evolución, aunque no por su propia voluntad. En Sol y Luna, la Fundación Aether captura a Nevi y Lusamina. Queriendo traer de vuelta al Nihilego de más temprano en el juego, lo sacrifica para abrir el ultra agujero de gusano. Esto lleva a que se desaten muchas ultra bestias en Alola y a que Lusamine se vuelva más loca. Aunque Nevi comenzó un gran caos bajo el control de Lusamine, diremos que él y Cosmog en general son buenos chicos de principio a fin. Nuestra siguiente entrada es Regigigas, cuya peor acción fue desatar un alboroto. En el episodio del anime Pilares de la Amistad, Hunter J logra irrumpir en el templo Snow Point y despertar a Regigigas, quien usa Hyper Rayo en todo y en todos a su alrededor.
destruye el templo, y como último recurso para detenerlo, Brandon hace que su Reggie lo congele mientras su Regirock y Registeel sujetan sus brazos. Sin embargo, no tarda mucho en liberarse y usa Rayo Confuso para hacer que los otros 3 Regis se unan a él en la destrucción de todo en las inmediaciones. Jay hace que sus secuaces lo atrapen en un adhesivo líquido, pero Regigigas aún logra destruir su aeronave con un hiperrayo. Finalmente se libera y los hace retirarse, a costa de que los otros 3 Regis y Brandon sean convertidos en piedra por Jay. Afortunadamente, Regigigas es capaz de usar su poder oculto para normalizarlos. Ahora hablemos de Celebi, cuya peor acción es luchar junto al merodeador de la Máscara de Hierro. En la 4ª película, Celebi, la voz del bosque, el merodeador de la Máscara de Hierro, logra capturar a Celebi dentro de una de sus bolas oscuras, una Pokébola especial que hará que cualquier Pokémon atrapado en ella se vuelva malvado y aumente su poder. El merodeador ordena a Celebi que aleje a todos los Pokémon del bosque con un poderoso ataque psíquico, lo que también hace que un par de árboles se derrumben. También crea un campo de fuerza de hierba, hojas y enredaderas que succiona a Jessie, causando una gran destrucción en el bosque. Luego se transforma en un monstruo gigante que derriba el dirigible con Ash y sus amigos. Más tarde se apodera de Suicune, pero con la ayuda de Ash y Sam, finalmente recupera la cordura. Ahora llegamos a Sigarde, cuya peor acción fue casi destruir la ciudad Luminalia. En los episodios del anime siguientes a la batalla de Ash y Elaine, en la conferencia Luminalia, Set 2, un Sigarde en su forma del 50% controlado por el equipo Flare, libera lianas rojas que comienzan a engullir la ciudad. Más tarde, Squishy se transforma en su propia forma del 50% y lucha contra su compañero Sigarde, pero finalmente también queda bajo el control del equipo Flare. Finalmente, ambos se liberan de su control y más tarde unen fuerzas y se transforman en sus formas completas para detener al equipo malvado, destruir la roca gigante y devolver a Kalos a la normalidad. Clasificamos este como peor que nuestras otras 3 entradas de destrucción absoluta simplemente por la enorme cantidad de daño causado y el hecho de que fue en una escala mucho mayor. Y ahora finalmente llegamos a Mewtwo, cuya peor acción fue conducir la brutal batalla entre Pokémon nacidos naturalmente y clones. Cuando Mewtwo contraataca, Mewtwo convoca a un grupo de entrenadores a su hogar en Nueva Isla y clona sus Pokémon, haciendo que los clones y sus contrapartes reales choquen hasta agotarse. Solo se detienen cuando Ash se convierte en piedra. Ahora ten en cuenta que Mewtwo fue controlado por Giovanni para ayudar en los planes del equipo Rocket para destruir el mundo, y escapó porque se dio cuenta de que odiaba a los humanos. Eso, y combinado con que se cuestionaba su lugar en el mundo mientras aún estaba en su tubo de ensayo, demostró que hizo lo que hizo debido a la influencia del equipo Rocket. Al final, tiene un cambio de corazón y se convierte en un aliado de Ash y sus amigos en futuras apariciones. La peor acción de Kyurem fue casi matar al jugador. En Black 2 y White 2, el equipo Plasma captura a Kyurem, y cuando el jugador se enfrenta a Ghetsis y al Gran Abismo, él lo convoca y le ordena usar Glaciet sobre ellos, casi congelándolos hasta la muerte. Afortunadamente, N llega justo a tiempo y contrarresta el ataque de Kyurem con su dragón. Considerando que Kyurem, bajo el control de Ghetsis, estuvo muy cerca de asesinar a un niño, tenemos que clasificar esta acción particularmente baja. Y cerrando esta categoría está Heatran, cuya peor acción fue luchar junto a Marcus. En Arceus y la Joya de la Vida, Marcus tenía a un Heatran a su lado controlándolo, y un Bronzong con una extraña armadura para hacer su voluntad. Sin embargo, tras la destrucción de su armadura por Pikachu y el Piplup de Dawn, ambos se vuelven contra Marcus. Tenemos que clasificar la acción como baja porque ayudó a Marcus a avanzar en su trama y matar a Arceus. Quiero decir, el hombre estaba intentando matar a Dios mismo. Bien, como este video ha demostrado hasta ahora, los Pokémon, incluyendo los legendarios, son más a menudo que no víctimas de las circunstancias. Sin embargo, hay unos pocos seleccionados que albergan verdadera malicia en su interior. Así que nuestra última categoría son las acciones francamente malvadas, y comenzamos con Reshiram y Zekrom, cuyo peor acto fue aliarse con N. En negro y blanco, dependiendo de la aversión que tenga el jugador, N se hace amigo de Reshiram o Zekrom, y le ayuda a aplastar la Liga Pokémon y derrotar a Alder, avanzando en sus planes para liberar a los Pokémon de los humanos. Aunque estos dragones ayudan directamente a un equipo malvado, tenemos que decir que N cambia sus formas y su dragón se va a vivir con él lejos de ese camino del mal. Ahora llegamos a Genesect, cuya peor acción es aterrorizar la ciudad de New Torque. En la 16ª película, Genesect and the Legend Awakened, un ejército entero de Genesect voló a la ciudad de New Torque, con el Genesect rojo siendo su líder agresivo y el que contiene el Dose Drive,
el más amigable y de buenos modales. El grupo entró en Pokémon Hills, pensando que era su hogar, y obligó a los Pokémon a salir usando algunos ataques explosivos y construyó un capullo. Los hilos del capullo envuelven los generadores de energía, cortando la electricidad en toda la ciudad de New Torque. Los Genesect continúan el alboroto por toda la ciudad e ignoran las numerosas advertencias de Mewtwo para detenerse y el capullo se incendia. Mewtwo, que ahora tiene una voz femenina por alguna razón, finalmente logra que el Genesect rojo cambie sus formas al tener una conversación sincera con él por encima de la Tierra, diciendo que todos comparten el mismo planeta y son todos amigos. Ahora llegamos a Caridon y Maridon por matar al profesor. Antes de los eventos de Escarlata y Violeta, el profesor Sata/Turo trajo 2 Caridon/Maridon al Área 0. Un dragón era amigable y el otro agresivo. Hacia el final del juego, el jugador descubre en el Laboratorio 0 que el profesor visto a lo largo del juego era un robot, y el verdadero fue asesinado por el dragón más agresivo. Mientras que un Pokémon como Kyurem no tuvo éxito en matar a un humano, estos dos sí lo hicieron. Ahora pasamos a Pecharunt, cuya peor acción fue hacer que Ogerpon alterara la historia. Como ya destacamos, Pecharunt tomó el control de los 3 leales y los hizo robar todas menos una de las 4 máscaras pertenecientes a Ogerpon y su compañero. Ogerpon encontró a los ladrones, mató a los 3 leales y dejó inconsciente a Pecharunt. Los aldeanos de Kitakami, intimidados por la apariencia de Ogerpon, creyeron que los 3 leales defendían la aldea y les erigieron estatuas, mientras demonizaban al pobre Oger por años. Esto también resultó en que los aldeanos crearan un mito de que el Ogerpon vendría tarde en la noche y robaría las almas de las personas sin máscaras. Las acciones de Pecharunt no solo llevaron a que un Pokémon inocente fuera visto como un monstruo por toda una aldea, sino que también hicieron que dicha aldea conmemorara a los Pokémon que eran los agresores. Y no sería hasta años después cuando el jugador en Escarlata y Violeta visitó Kitakami y puso las cosas en orden. Spectrier se encuentra fuera de nuestros 3 últimos, y su peor acción es robar fuerzas vitales. Según el sitio web oficial de Espada y Escudo, Spectrier no solo puede robar la fuerza vital de los seres dormidos, sino que también se alimenta de la fuerza vital. Y encima de eso, sus patadas pueden separar un alma de su cuerpo, lo cual es bastante aterrador. Ahora llegamos a nuestra medalla de bronce de maldad con Yveltal, cuya peor acción es absorber energía vital. Cuando Yveltal extiende sus alas y plumas de cola, absorbe la energía vital de cualquier persona o Pokémon en las cercanías para potenciar su propia energía. Esto es básicamente Spectrier, pero elevado a 1000. Puede matar a personas y Pokémon a una escala mucho mayor. Además, literalmente tiene mal en su nombre y es conocido como el Pokémon de la destrucción. Llevándose la medalla de plata del mal, tenemos a Eternatus, cuya peor hazaña fue causar el día más oscuro. Hace 3000 años, Eternatus provocó el día más oscuro, una tormenta oscura que cubrió Galar y liberó energía Dynamax, haciendo que incontables Pokémon se Dynamax y enloquecieran. Esto casi destruye toda la región, y solo se detuvo cuando Eternatus fue derrotado por Socian, Zamazenta y los 2 antiguos reyes de Galar. En las manos, o mano, solo mira esa forma de Eternamax. Una región entera estuvo a punto de ser destruida. Muchos Pokémon estuvieron a punto de ser Dynamax y quedarse desbocados para siempre, y probablemente se perdieron muchas vidas en el proceso. Pero eso palidece en comparación con los receptores de nuestra medalla de oro de maldad, Giratina, cuya peor acción fue estar dispuesto a ayudar a destruir y remodelar el mundo. Como probablemente todos sabemos, Giratina fue creado junto a Dialga y Palkia por Arceus para ayudar a crear el mundo Pokémon, y Arceus desterraría a Giratina al mundo Distorsión por sus acciones violentas. Bueno, resulta que esto causaría que Giratina guardara rencor contra su creador, y esto entra en juego en Leyendas Arceus. Entra Bolo, un hombre que deseaba encontrarse y derrotar a Arceus en batalla, para poder usar su poder para destruir y recrear el mundo a su imagen. Contactó a Giratina para abrir la grieta espaciotemporal, enloqueciendo a todos los nobles Pokémon de Hisui. Cuando Bolo perdió contra el jugador en una batalla por las placas de Arceus, entonces convocó a Giratina para luchar a su lado, con este último totalmente dispuesto a ayudar en su plan debido a su rencor contra Arceus, que simplemente no podía dejar ir después de varios milenios. Y si eso no fuera suficientemente perturbador, este es el mismo Giratina que ha arrastrado víctimas al mundo de la distorsión. Un reino caótico e inestable donde la gravedad se rompe, la lógica falla y la escapatoria es casi imposible. En Platinum, Giratina arrastra al jugador a esta dimensión retorcida, y también ha atrapado a Cyrus allí como castigo por intentar controlar a los dioses del espacio y el tiempo.
Esto no es solo un destierro, es un encarcelamiento cósmico. Giratina es derrotado por el jugador en Retiros Bolo, salvando al mundo de la destrucción. No es raro que los rencores duren un tiempo, pero uno que dura 4 milenios, eso es ir demasiado lejos. Ser desterrado al mundo distorsión debe haber hecho que Giratina se pusiera súper resentido, pero por lo que vale, al menos Giratina lo dejó ir y ayudaría a salvar el mundo unas cuantas veces en el camino, como contra Cyrus.